Una de las cosas que más nosotros admiramos en la Escritura es cuando nos damos cuenta de que nada en esta vida se trata de nosotros, sino que todo lo que trata esta vida es de Cristo Jesús. Absolutamente todo se trata de Él. Cuando nosotros analizamos el plan eterno de Dios, nos damos cuenta que la razón de nuestra existencia es la alabanza de la gloria de Jesús. Fuimos creados para nosotros alabar a Jesús, admirar a Jesús, y obviamente el Padre, es decir, el Dios triuno como tal, recibe toda la gloria a través de Jesús, porque Él es la imagen de ese Dios invisible. Muchas veces nosotros pensamos de que la vida consiste, o el mundo consiste, o gira alrededor de nosotros los seres humanos, pero realmente la historia que se va escribiendo en la medida que la humanidad camina no es nuestra historia, sino que es la historia de Jesús, porque cada vez que va pasando un día es un día menos para la consumación de los siglos, para la consumación de todo el plan de Dios, y el cual es la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Y es que cuando nosotros analizamos la Biblia, encontramos de que Dios, al ser un Dios soberano, significa de que Él ejerce libremente su voluntad, sino que aunque Dios ejerce libremente su voluntad, dice la Biblia que lo que Él está realizando con nosotros ahora, lo está haciendo según la meta de esa voluntad o el designio de esa voluntad. Y precisamente la meta, el plan, el objetivo de la voluntad de Dios es que Jesucristo venga a ser el centro de todas las cosas y la preeminencia por sobre todas las cosas por toda la eternidad. Y esa es la razón de ser de que Dios haga las cosas que Él hace. Esa es la razón por la cual existen las cosas que existen. Es la razón de su vida, y la razón de mi vida es para que Jesús sea el Señor de nosotros por toda la eternidad. Pero algo que hemos aprendido es que ese deseo de Dios, o esa meta de la voluntad de Dios, no quedó nada más como una voluntad de Dios, como un deseo, sino que Dios diseñó un plan para llevarlo a cabo, que es lo que la Biblia le llama el plan eterno de Dios. Es como que si usted tuviera el deseo de construir su casa a su propio gusto, pero ya pasaron 25 años y usted nunca lo plasmó en un papel. No basta únicamente con tener el deseo, sino que hay que comenzar a ejecutar dicho deseo para poder ver la obra completa. Es igual con Dios. Dios lo que hizo fue diseñar un plan estratégico para llevar a cabo todo el designio de su voluntad. Precisamente este diseño que lo vimos la semana pasada, solo para manera de recuerdo, de resumen, vimos de que contempla diferentes puntos. Uno de ellos es el tiempo de su diseño, en el momento que fue diseñado. Y aprendimos la semana pasada de que Dios hizo el diseño del designio de su voluntad precisamente desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. También vimos la semana pasada de que este diseño de la voluntad de Dios realmente tiene una meta. La Biblia es muy clara en Efesios 1 que la meta de la voluntad de Dios es que en Cristo sean reunidas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto es en la consumación de los siglos. Al final de todo, Cristo sea el Señor y el centro de todo. Esa es la meta. Pero Dios puso un requisito para que el Hijo heredara la creación de tal manera como Señor de todo. Y el requisito que el Padre le puso era ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vimos de que la muerte de Jesús no fue accidental, sino que fue planificada, fue un acuerdo entre el Padre y el Hijo para Él poder heredar todas las cosas. También vemos que existe un acuerdo entre las tres personas de la Trinidad, en donde cada uno toma funciones distintas dentro del plan eterno de Dios. También vimos, aunque solo lo mencionamos, de que existen diferentes promesas que el Padre le da al Hijo para que éste realice las obras y la misión que debía de cumplir. También vimos de que el plan redentor de Dios está incluido en el plan eterno de Él. También vimos de que este plan, este diseño del plan eterno de Dios contemplaba y contemplaba en todo caso dos grandes misterios, los cuales lo vamos a ver el próximo domingo. Pero también vimos la semana pasada de que este diseño, de manera muy interesante, tiene un orden, una estrategia cronológica de todos sus eventos.
Y precisamente es lo que nosotros vemos en pantalla con el gráfico o el esquema, que es el que hemos estado todo este tiempo enseñando o mostrándolo. Y es que cuando nosotros vemos el diseño de la voluntad de Dios, vemos que estratégicamente para Dios conseguir el que Cristo al final de todo, en la consumación de los tiempos, como usted lo lee en el cuadrito naranja, en la consumación de los tiempos, Él venga a ser el Rey, el Señor de todas las cosas por toda la eternidad. Dios diseñó un plan estratégico. Este plan lo podemos nosotros dividir, digámoslo así, en 5 grandes partes. El diseño del plan, que lo vimos la semana pasada. Luego vamos al cuadro azul, que es la ejecución del plan. Luego viene la revelación del plan eterno de Dios. Luego viene la etapa de la proclamación del plan eterno de Dios. Y por último, que es lo que estamos esperando nosotros los cristianos, es la consumación del plan eterno de Dios. Ahora bien, esto es lo que hemos visto hasta el día de ahora, precisamente en esta campaña. Sin embargo, hay una pregunta que queremos responder este día. Si Dios trazó un plan específicamente, si Él diseñó toda una estrategia para llevar a cabo su plan eterno, de hacer de Cristo Jesús la preeminencia y el centro de todas las cosas creadas, la pregunta es, ¿cuándo comenzó a ejecutar Él su obra? ¿Cuándo Él comenzó a ejecutar su plan? Pues la respuesta es desde la creación. Por eso es que el título del sermón de esta tarde es la ejecución del plan eterno de Dios. Y es que si nosotros podemos contemplar en la Biblia, es que el diseño del plan eterno de Dios fue una primera etapa. Fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Dios comienza a ejecutar lo que Él ha planificado hacer desde la fundación del mundo. Cuando Él comienza a crear como una causa precisamente de lo que el plan que Él ya tenía. Es decir, la creación no es algo que Dios hizo al azar. La creación está completamente estipulada por Dios. Y la creación es un producto de que previamente Dios diseñó un plan. Por eso que la etapa de la ejecución del plan es desde la creación. A eso se refiere Hebreos capítulo 4, versículo 3, cuando de manera interesante dice así la Escritura. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que dice al final este versículo? Aunque sus obras, las obras de Dios, dice, ¿fueron qué? ¿Cuándo fueron acabadas para Dios todas las obras que Él se propuso hacer? Desde la fundación del mundo. Veamos una cosa. ¿Cuándo fue diseñado el plan de todas sus obras? Antes de la fundación. ¿Pero cuándo comenzaron a ser ejecutadas? Desde. Y es interesante este vocablo cuando dice, aunque sus obras fueron acabadas. Porque la palabra acabar acá es ginomai, una palabra muy especial que significa llegar a existir. Esta palabra se ocupa para hablar de algo que llegó a existir cuando antes no existía, obviamente. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Que para Dios, todas sus obras que Él planificó hacer en la eternidad, planificó hacerlas en su momento, Él las vio acabadas, para Él llegaron a existir a partir de la fundación o la creación del cosmos. Porque aquí la palabra, obviamente, cuando dice la fundación del mundo, la palabra mundo aquí es cosmos, es decir, todo el universo, todo lo creado por Dios. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo de manera muy interesante es que para Dios las cosas que Él planificó hacer, para Él ya están hechas. Así como cuando usted, por ejemplo, diseña, usted le pagó a un arquitecto, usted tiene ya todos los planos, tiene todos los permisos para construir su casa, el 100% de los permisos. Y de repente usted consigue el crédito para construir su casa. Una vez usted tiene el crédito y tiene todos los permisos, ¿qué es inminente? ¿Qué es inminente? La construcción. Desde el momento, aunque usted no vea la casa, usted ya está seguro que en 3-4 meses usted la va a tener. Porque ya está todo. Ya están todos los elementos ahí. Pues entonces algo similar es aquí con Dios. Cuando Dios comienza a crear, para Él ya están acabadas sus obras. ¿Por qué? Porque la creación marca algo muy importante. Para nosotros es el inicio de todas las cosas.
Pero para Dios la creación lo que determina es que nada ni nadie va a detener lo que su mano comenzó a hacer. Entonces lo que Dios está hablando aquí es de su soberanía y su poder. Es decir, cuando Él comienza a ejecutar, no es para dejarlo a medias o Dios deja todo a medias. No, la buena obra que Dios comenzó, ¿qué dice la Escritura? Él la va a terminar. Por eso es que Él dice que sus obras ya estaban terminadas, ya existían, ya para Él, ya fueron hechas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es interesante de que el plan eterno de Dios se ejecuta a partir de la creación de todas las cosas. Por eso es que en la Biblia nosotros vamos a encontrar que hay diferentes cosas que nosotros experimentamos hoy, pero que para Dios fueron hechas desde la fundación del mundo. Nosotros en nuestro tiempo cronos, hoy nosotros recibimos muchas cosas, pero estas cosas para Dios comenzaron a ser ejecutadas desde la fundación del mundo. Por ejemplo, nuestra inscripción de nuestro nombre en el libro de la vida. Qué interesante que la Escritura nos dice, cuando nosotros fuimos elegidos para salvación, lo vimos la semana pasada, ¿cuándo fuimos elegidos? Desde antes de la creación del mundo. Pero cuando nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis 17:8, no, inscrito, ¿qué dice? Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y estará presente. Y lo mismo dice Apocalipsis 13:8, es decir, que los nombres de aquellos que iban a recibir la gratuidad, la gracia de salvación, los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida desde la creación. Por lo tanto, los que no fueron elegidos para salvación, sus nombres desde la creación no fueron inscritos en el libro de la vida. Es interesante. Por eso es que también dice Mateo 25, versículo 34, lo siguiente. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando Dios nos preparó la herencia que nos prometió antes de la fundación del mundo, cuando Él la comenzó a preparar para nosotros, desde la fundación, desde la creación. Es que usted tiene que entender de que cuando habla la Biblia de la creación, habla de la creación de los 3 cielos. Recuerde que en la Biblia se nos habla que está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Pues desde la creación de estos 3 cielos, es que la herencia, el reino preparado para nosotros comenzó a ser preparado. El reino que nosotros ahora heredamos por gracia fue preparado desde la creación. Miren, hermanos, esto es maravilloso entenderlo. ¿Por qué? Lo que está diciendo la Biblia es que Dios no creó por crear. Dios creó con propósito. Dios creó según el diseño del plan. Así como Dios diseñó como buen arquitecto, bueno, se fue a ver el diseño. ¿Dónde va aquí? Tanta inclinación, tanto, ok, aquí hagámoslo. Exactamente, la creación es según el plan de la voluntad de Dios. Amén. Y no solamente eso. Por eso es que dice la Escritura, en el diseño Dios incluyó que iban a haber 2 misterios. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo hemos demostrado. Ok. Pero ¿cuándo o a partir de cuándo se convirtieron en misterios? En otras palabras, fíjese bien. Cuando Dios no había creado nada, ¿qué es lo único que existía por sí mismo? Él, Dios, ¿verdad? Amén. Dios siempre ha existido por sí mismo. Amén. Y Él llena todo. No es que había un vacío, no, Él llena todo. Dios existía por Él mismo, simplemente Dios existía antes de la creación. Amén. Entonces la pregunta es, ¿había algo oculto en Dios para consigo mismo? No, no tiene sentido. ¿Cuándo entonces comenzó a existir misterios para la creación? No para Dios, para la creación. Cuando fueron creadas las cosas. Cuando Él comienza a crear, Él comienza a guardarse cosas que no quiso revelar a la creación, sino hasta su momento específico. Por ejemplo, cuando usted se casa con su esposa o viceversa, hay cosas que ustedes comparten en común. Ustedes platican todo en cualquier momento, en cualquier lugar de la casa.
Pero cuando vienen los hijos, hay cosas que usted no puede hablar frente a los hijos. ¿Dónde las habla? Probablemente en su cuarto, en secreto. Usted se las oculta a sus hijos, ¿sí o no? Cuando ellos ya tienen la edad suficiente, probablemente usted ya puede hablar con libertad de las cosas, ¿sí o no, hermanos? Porque quiero que entiendan que así es más o menos con Dios. Dios existe por sí mismo, es cuando Él crea las cosas que Él genera los misterios. ¿Sabe por qué me tardo en este punto? Por lo siguiente. Porque yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué Jesús habló tanto en parábolas. Tiene que ver con lo que le acabo de decir. Es que dice la Escritura, Mateo 13, del 34 al 35, lo siguiente. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábolas nada les hablaba. ¿Pero para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Es decir, Dios comienza a ejecutar su plan, lo que planificó como misterio, que para Él no era misterio, pero Él comienza a ejecutar su plan y establece los misterios desde la creación. ¿Me voy a entender, mi familia? Y por eso es que también encontramos que la vida y la muerte de todos los profetas, dice la Escritura, que ya estaba desde comenzaron a ser ejecutadas desde la fundación del mundo. Fíjense que de manera interesante, muchas veces pasamos por alto estos versículos. Dice Lucas capítulo 11, versículo 49 51, hablando de los profetas, lo siguiente. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios estableció en su plan eterno de que iban a matar a los apóstoles y a los profetas que Él enviara? Para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se les cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada a esta generación. Dice el versículo 50, para que la sangre de todos los profetas, derramada ¿desde cuándo? Pero si ni siquiera había nacido Zacarías. ¿Entienden ustedes, hermanos? Y lo que estoy tratando de demostrarles es que para Jesús, para el Creador, para Dios Creador, el Dios triuno, como dice Hebreos 4:3, todas sus obras fueron acabadas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. En otras palabras, qué interesante y qué importante es a nuestra fe entender que la creación, lo que nos está diciendo es que la creación tiene un objetivo y un propósito divino. Dios no creó las cosas por crearlas. Dios las creó con un objetivo, persiguiendo una meta. Según su diseño, así creó las cosas. Y la ejecución de cada obra, para que al final Jesús reciba toda la admiración y el avance y la gloria, cada una de estas obras fueron acabadas desde la fundación. Es decir, que lo que Dios ha determinado hacer, lo hará. Y no hay nada ni nadie que lo interrumpa, que lo corrompa y que lo detenga. Lo que la mano de Dios se ha determinado hacer, Dios para Él incluso ya lo hizo, porque nadie lo puede detener a Él. Qué impresionante es entender eso. Por eso es que no creer en la creación es no creer en Dios. Usted tiene que comprender que la creación en la Biblia no es un tema filosófico, no es un tema cosmológico, es un tema teológico, es un tema de fe, es un tema totalmente de fe. Si usted no cree en la creación, usted no cree en Dios, porque precisamente Dios es Dios creador. Mire, entonces, si Dios creó todas las cosas con propósito, entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó todas las cosas? Y si algo nos enseña la Biblia de manera muy impresionante, es que Dios creó todas las cosas para su propia gloria. Eso fue lo que rescató la Reforma. La Reforma lo que viene a rescatar es el Soli Deo Gloria. Es que llega un momento en que el hombre se centra y piensa que es el centro del universo y el centro de todas las cosas. Pero si algo nos dice la Biblia, como dicen los catecismos distintos, en este caso el de Westminster, la causa final de todas las cosas es la misma gloria de Dios. Si algo nos enseña la Biblia, es que, mire, Dios nunca tuvo la necesidad de crear nada.
porque Él es autoexistente. Él es autosuficiente con Él mismo. Amén. ¿Dónde Dios pone su complacencia? En Él. ¿Dónde Dios pone su gozo? ¿Dónde Dios tiene su suficiencia? En Él. ¿Dios necesita algo? No, porque Dios, entonces entendamos algo. Si Dios creó lo que creó, no es porque Él tenía necesidad. Él lo creó simplemente para Él manifestar su gloria en dicha creación. Es que la manera en que Dios recibe gloria es que nosotros veamos su gloria. Así es como recibe honra y gloria a nuestro Dios. Es igual que un padre de familia. Cuando usted comienza a educar a su hijo, es usted el que tiene que enseñarle a él, a su hijo o a su hija, que lo respete a usted, que lo honre a usted. Ahora, ¿cómo usted lo hace? Mostrándole quién es usted. Que usted es el tata o la nana, que usted es el padre. Y lo hace con amor, lo hace con disciplina, lo hace de varias maneras. Pero entonces quiero que entienda algo. De similar manera es con Dios. ¿Cómo Dios puede ser glorificado si la creación no ve a Dios, porque Dios es Dios invisible? Es interesante, ¿no? Fíjese, Dios creó las cosas para Él precisamente ser glorificado, para su propia gloria. Pero ¿cómo Dios se asegura recibir gloria? Bueno, mostrándola. Y para eso hizo la creación, para Él mostrar a su creación su gloria. Él creó las cosas para Él darse a sí mismo, para Él dar. En todo caso, el mayor bien para nosotros es Dios. Mire, para poderme explicar en este punto, vamos a ocupar Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así la Escritura: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dice, porque ¿desde cuándo, dice mi familia? Hermanos, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Qué pasó? Veamos bien, dice, sus atributos invisibles. En este caso, la Biblia menciona que hay dos atributos invisibles que Dios los hace visibles por el hecho de haber creado las cosas. Sin haber creado, el ser humano no hubiera podido conocer jamás la gloria de Dios en estos dos atributos. Y que recuerde que la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Hablar de que Dios es glorioso es entender los atributos que Dios tiene. Por ejemplo, dígame un atributo de Dios. Misericordioso, otro más. Fiel, otro más. Bueno, justo, airado, etc. Fíjese bien. Pero hay dos atributos de Dios que son invisibles al ojo humano y que por eso Dios creó. ¿Cuáles son estos dos atributos? Dice la Escritura: su eterno ¿qué? Poder y su ¿qué? Divinidad. Dice, se han visto con ¿qué? Con toda claridad, siendo entendidos por medio de ¿qué? De lo creado. Es que tiene sentido. Cuando usted agarra una flor y usted la ve bajo un microscopio, uno solo puede decir, wow, qué impresionante es esto. ¿Sabe qué es lo que usted exclama cuando ve una flor bajo un microscopio o cuando ve en un telescopio el firmamento? Usted lo único que puede decir es cuán poderoso es aquel que creó todas estas cosas. Lo único que usted puede decir es, no es posible que esto sea casualidad, hombre. No es posible que de un renacuajo salga esto, hombre. No es posible que una flor la haga un ser humano. Tuvo que haber ido una mente divina detrás de todo eso. Es decir, con la creación por lo menos hay dos atributos que nosotros vemos de Dios, que se nos son visibles ahora: su eterno poder y su ¿qué? Su divinidad. Ahora, pero veamos el siguiente punto. Bueno, por eso es que también, dice Salmo 19, versículo 1, lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. ¿La obra de qué? Ahora, pero una pregunta. Tomemos el mismo ejemplo de la flor. Supóngase cuando usted está viendo la flor en ese microscopio, usted puede de alguna manera entender, como dice la Escritura, su eterno poder y divinidad. Sí, claro, uno lo puede entender. Wow, uno dice, qué impresionante esto. Pero, ¿qué hay del atributo de Dios misericordioso? Viendo una flor, ¿yo puedo entender que Dios es misericordioso? Viendo solo una flor, ¿puedo entender el perdón de Dios?
viendo una flor, ¿yo voy a entender que soy pecador y que necesito de la salvación de Dios? No. Entonces, aunque Dios creó las cosas para su gloria, tenemos que entender que Dios determinó que para Él mostrar la plenitud de su gloria y Él ser glorificado de manera plena, el mundo tenía que conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque resulta que Él sí es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que está diciendo entonces esto? Que Dios determinó que para Él ser, una vez más, la creación fue hecha para la gloria de Dios. Amén. Para que la gente mirara la gloria de Dios y alabara a Dios. Pero para poder alabar a Dios de manera plena por toda la eternidad, Él tuvo que enviar a su Hijo. Y para eso creó la creación. Dios determinó que en la creación viniera y encarnara a Jesús, para que entonces, viendo la bondad de Jesús, la salvación de Jesús, la misericordia, la redención, el amor que hay en Jesús, entonces podamos conocer el amor, la misericordia, el perdón del Dios triuno. En otras palabras, ese señorío cósmico que tiene Jesús por sobre todas las cosas, no es un fin, es un medio. ¿Para qué? Para que Dios sea enteramente ¿qué? Glorificado. Por eso que dice la Escritura que al final de todo, Cristo Jesús, habiendo recibido la gloria de todos los pueblos, ¿qué va a hacer con esa gloria? Se la va a presentar al Padre y el Padre va a ser glorificado. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que el propósito de la creación es precisamente la encarnación de Jesús. Que Jesús se encarnara para Él mostrar toda su gloria. Y así la gente poder ver en Jesús a Dios y conocer en Jesús a Dios. Por eso es que en Juan 17, cuando Él hace su oración sacerdotal a su Padre Jesús, Él dice en el versículo 3, este versículo es conocido por todos, Él dice: y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, ¿verdad? Al creador de todas las cosas, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Ahora, diciendo eso, ¿qué dice luego de eso en el versículo 4? Jesús. Dice Jesús: yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando, mostrando, haciendo realidad la obra que tú me encomendaste. La pregunta es, ¿cómo Jesús, fíjese bien, porque ese es el objetivo de todo, cómo Jesús hizo que la creación alabara a Dios y le glorificaran a Él? ¿Cómo Jesús lo logró? ¿Qué versículo leímos? ¿Qué dice el versículo 6, hermano? ¿Cómo lo hizo? Manifesté tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que la creación glorificara a Dios? Manifestarles el ¿qué? El nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Jesús. Es importante entender que la manera en que Dios recibe gloria de parte de su creación es a través de Jesús. Es que usted recuerde que el nombre que Jesús tuvo es un nombre que le fue dado. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? ¿José y María? No. ¿Quién se lo puso? Dios. ¿Por boca de quién? Del ángel, del arcángel, ¿verdad? Gabriel. Viene él y le dice a María y a José, le dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Dios le da el nombre. ¿Para qué? Para que Jesús, mostrando el nombre, es decir, otorgando la salvación en ese nombre, en el nombre de Jesús, entonces el Padre recibía la gloria de todo. Y la creación podía glorificar a Dios. Es decir, y este punto que le estoy diciendo es sumamente importante. ¿Qué sentido? Para respondernos entonces la pregunta: ¿para qué Dios creó todas las cosas? Para la encarnación de Jesús. Para que Dios se encarnara. Para que la encarnación de Jesús fuera una realidad. ¿Y para qué Dios mandó a Jesús a encarnar? Para que la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo se hiciera una realidad. Así que, ¿cómo es que Dios recibe la gloria de toda su creación? Cuando Él glorifica su nombre en la tierra. Es Dios glorificando su nombre en la tierra, mostrando lo poderoso que es Él, lo bondadoso que es Él, lo fiel que es Él,
lo amoroso que es Él, lo airado que es Él, lo justo que es Él, y todos sus atributos, lo santo, etcétera, etcétera, es que el mundo lo glorifica a Él. ¿Me doy a entender, mi familia? Esto es impresionante. Por eso es que dice la Escritura que todo fue creado en Cristo, por medio de Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. Por eso es que yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué el universo realmente es oscuro. Y le estoy diciendo la verdad, porque es oscuro. ¿Por qué la Biblia le llama a todo el universo, que toda la parte oscura, que es todo el universo? Porque ¿qué es lo único que alumbra el universo? Son las soles, las estrellas que existen. Usted quita las estrellas y ¿cómo queda todo el universo? Oscuro. La pregunta es ¿por qué Dios lo creó así? Interesante. Por lo que le estoy diciendo. Si Dios es luz y en el cielo todo es luz, ¿por qué? ¿Por qué creó el universo oscuro? Por lo menos hay dos razones. La primera, porque es la prisión de Satanás. Cuando Lucifer se revela en los cielos, queriendo ser como Dios, y él convence a una tercera parte de los ángeles para que lo sigan, ¿qué hizo Dios con él cuando vio la rebeldía de Lucifer? ¿Qué hizo Dios con Lucifer? Lo sacó. ¿Y a dónde lo envió? ¿A dónde lo envió? A la creación material, al universo. Por eso es que Jesús, no Chapulín Colorado, Jesús, hablando con sus discípulos, Jesús dice: vámonos de aquí, porque aquí que viene el príncipe de las... Claro. ¿Cómo le llamó Jesús a todo el cosmos? Tinieblas, oscuridad. Es que Dios con propósito lo creó oscuro. ¿Por qué? Porque es una prisión de Satanás momentánea. Porque cuando Jesús venga por segunda vez y luego venga el juicio del trono blanco, ¿dónde va a ser enviado Satanás con todos sus ángeles? Al lago de fuego, que es creación también de Dios. Y la segunda razón por la cual el universo es oscuro es por esto: porque es el lugar en donde Jesús tenía que morir. Por eso es que en el Salmo 107, Salmo 23, Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 4, ¿sabe cómo Dios le llama a todo el universo? El valle de la sombra de muerte. ¿Por qué le llama así Dios? Dios mismo le llama así. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Jesús tenía que morir. Es el lugar en donde las tinieblas iban a procurar la muerte del Hijo. Es sumamente interesante. Por eso es que usted dice, por eso que dice Mateo capítulo 4, versículos 16 al 17, dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. ¿De qué pueblo se está hablando? No solamente el pueblo judío, está hablando de todos los pueblos de la tierra. Dice la Escritura que todos los pueblos están asentados en una región ¿de qué? ¿De qué? No, de tinieblas y de sombra de tinieblas y sombra de muerte. Ahí están asentados los pueblos de la tierra. Pero gran noticia, dice Dios, que aunque están asentados en sombra de muerte, que aunque están asentados en tinieblas, ¿qué es lo que pasó con los pueblos? ¿Vieron qué? Una gran luz, y una luz ¿qué? Les amaneció. La pregunta es: ¿quién es esta luz? Dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Qué impresionante es esto, entender esto. La creación, tenemos que entender que la creación fue hecha a la medida de Jesús. La creación fue hecha a la medida de Jesús. No es que Jesús vino a la medida de la creación. No, la creación fue hecha a la medida de Él. Fuimos creados porque hay un plan previo de la gloria de Él. Es porque Él tenía que morir, porque había un requisito, es que Dios crea una creación en tinieblas. Porque Él tenía que morir, era el requisito. Por eso es que en este mundo es un valle de sombra de muerte. Por eso es que aquí sufrimos muchísimo los seres humanos. Porque nosotros no pertenecemos acá. ¿A dónde pertenecemos? En los cielos. Ahí pertenecemos. Ahí está nuestra ciudadanía, en Dios. Es impresionante entender esto. Por eso dice la Escritura que cuando venga y Dios cree los nuevos cielos y la nueva tierra, dice que ya no va a ser necesario ningún sol, ninguna luna. ¿Por qué?
Ya no dice, ya no va a haber ni día ni va a haber ni noche. ¿Por qué? Porque va a alumbrar todo el tiempo, por toda la eternidad, a esa ciudad. ¿Quién? Jesús. Él es la luz eterna. Él es la luz de los hombres. Entonces el universo actualmente fue creado en oscuridad porque es el lugar donde Jesús iba a morir. Por eso podemos decir de manera teológica que la creación no solo es cristocéntrica, la creación fue creada para Jesús, sino que también es cristomórfica, fue hecha a la medida de Jesús. Toda la creación fue hecha a la medida de Jesús, fue hecha para Cristo. Por eso es que Colosenses 1 es un himno impresionante. Dice Colosenses 1 del 15 al 20, hablando de este punto, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Ahora, ¿pero para qué? ¿Para qué Dios constituyó al Hijo como todo esto? ¿Para qué? Fíjense bien. ¿Para qué Dios? Veamos el versículo 15. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué Dios hizo de Jesús y lo delegó como la imagen del Dios invisible? ¿Para qué Dios lo constituyó como el primero de toda la creación? Es decir, el origen de la creación. ¿Para qué Dios lo instituyó a Jesús como el creador de todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles? ¿Para qué Dios creó todo por Él y para Él? ¿Para qué Cristo era antes de todas las cosas y el primogénito de los muertos, es decir, el primero que resucitó? ¿Para qué Jesús fue constituido en el plan eterno de Dios como todo esto? ¿Para qué, hermano? Para que en todo tenga Él la preeminencia. Gloria a Dios. Para eso es todo. La creación es cristoforme, hecha a la forma de Jesús, para Jesús. ¿Y por qué lo hizo así el Padre? ¿Por qué, hermano? Por cuanto plugo que la plenitud de todo habitará en Él. Porque le place eso a Dios. Porque le plació así. Y por eso es que la misión de Jesús, ¿cuál era también? Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. ¿Sabe qué es lo que la Biblia está afirmando en esta porción tan especial de la Biblia? Está afirmando que el principio y el origen de la creación es Jesús. Está diciendo que el alfa y la omega de la creación es Jesús. Está diciendo que el origen y la finalidad y el propósito de la creación es Jesús. Está diciendo que la historia de la humanidad es para Jesús. Está hablando que el propósito de la creación es Jesús. Está diciendo que el salvador de la creación es Jesús, por cuanto Él es el principio de esa creación que habría de salvar. Por todo esto es que en medio de Colosenses 1, específicamente en el versículo 17, dice que por cuanto Cristo es antes de todas las cosas creadas, todo tiene la subsistencia en Él. Digan conmigo, todo subsiste en Él. ¿Sabe qué significa la palabra subsistencia? Significa organizar, establecer, demostrar, probar o acreditar. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que por cuanto Jesús es el creador de todas las cosas y todo Él lo creó para su propia gloria, para Él ser el Señor de todo eso, eso significa que su familia y mi familia, su dinero y mi dinero, su tiempo y mi tiempo, su profesión y mi profesión, su trabajo y mi trabajo, todo encuentra su organización, su orden, su acreditación, todo encuentra su sentido y su valía solamente ¿en quién? En Jesús. Todo encuentra su sentido y su razón de ser en Jesús. Usted quiere ordenar su vida, entonces rinda y centre su vida en Jesús. Usted quiere ordenar su matrimonio, ríndanse y centren sus vidas en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas en Él que subsisten, y todas las cosas son todas: su matrimonio, su vida, su tiempo, su intelecto, su profesión, su trabajo, su dinero, sus hijos, su familia, su matrimonio. Todo es ordenado
todo es sustentado, todo es administrado, todo es acreditado, todo es establecido según Dios en la persona de Cristo Jesús. Porque por Él, en Él y para Él fuimos hechos todos nosotros. ¿Por qué estás desperdiciando tu vida? ¿Por qué estás desperdiciando tu matrimonio? ¿Por qué estás desperdiciando tu dinero? No hagáis tesoros en la tierra, dijo Jesús. Háganos allá. Ustedes pertenecen allá. ¿Por qué? ¿Por qué estás desperdiciando tu vida? ¿Por qué estás desperdiciando tu sexualidad, tu matrimonio, tus hijos? ¿Tú crees que son para ti tus hijos? No, son para Él. Ponlos a servir, tráelos al ministerio de jóvenes, haz que se rindan a Dios, son de Él y para Él. Amén, mi familia. Pero entonces quiero concluir con una pregunta. Si nosotros este día, esta tarde, hemos entendido el propósito de la creación, la pregunta es, ¿cómo entonces tenemos que conducirnos los cristianos en este mundo al entender que el fin de la creación es Cristo Jesús? ¿Cómo tenemos que conducirnos? ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Por lo siguiente. ¿Sabe usted que el 100% de los versículos, que son, pero bastantes, que hablan de la creación en toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, el 100% de los versículos que hablan de la creación, ¿sabe usted de que no están escritos para demostrar la creación per se, la creación en sí misma, sino que están escritos todos en el contexto de fortalecer su fe y a darle ánimo a usted? ¿Por qué? Porque una de las cosas que más conforta el corazón de una persona herida, una persona necesitada, es entender que nuestro Dios, el que nos ha rescatado, Él es el todopoderoso creador de todas las cosas. Si algo nos da confianza en nuestro corazón, es entender que Él es el creador. Amén. Por eso es que el tema de la creación en la Biblia no es un tema cosmológico o cosmogénesis. Es un tema cristológico, es un tema soteriológico, es un tema que exalta la salvación de Dios. Todos los pasajes, incluyendo Génesis 1, es para hablar de la salvación. Todos. Cuando usted lee los contextos de todos los pasajes en que se dice que Dios creó, que Dios hizo esto, que Dios hizo lo otro, en cómo lo hizo, todos los pasajes en su contexto es en que Dios habla eso cuando de repente un hijo o un pueblo, que en todo caso es el israelita, o en el Nuevo Testamento la iglesia, cuando entraba en zozobra o en dolor porque estaban sufriendo persecución o muerte, Dios les decía: hijo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué temes? Si tú y yo logras entender que yo tengo el poder para haber creado todas las cosas, tú no crees que tenga el poder para sostenerte a ti. Todos los pasajes son así. Así que entendiendo eso, quiero decirle algo. ¿Cómo debemos de conducirnos entonces? Una vez entendemos que el propósito de la creación es Cristo Jesús. Número 1, debemos de conducirnos cada día confiando en Jesús todos los días de nuestra vida. No podemos dudar de Él, no podemos dudar de su poder. Es lo que dice, y le voy a dar un pasaje entre muchos pasajes que hay. Escogí este porque es muy gráfico. Isaías 40, del versículo 21 al 31, dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis ni habéis oído? ¿No os lo anunciaron de antemano? ¿No lo habéis entendido desde la fundación del mundo? El que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo y los desplegó como tienda que se habita. ¿A quién me compararéis para que me asemeje? Dice el Santo. Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? Ok, ¿quién creó todo aquello? Dios está hablando de la creación, amén. Leímos de que Él tendió los cielos como un manto. Él comienza a hablar de la creación. Este es un pasaje, como les digo, que habla de la creación, da detalles de la creación. La pregunta es, ¿por qué Dios comienza a hablarle al pueblo de Israel y comienza a recordarles que Él es el Dios creador? ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo algo. Ellos estaban sufriendo tanto que ellos dijeron dos cosas contra Dios. ¿Qué dijeron ellos? Versículo 27.
¿Por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel? ¿Qué decían ellos? Mi camino está oculto al Señor, mi Dios ignora mi causa. ¿Acaso no sabéis ni lo habéis oído? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. ¿Por qué tú que estás sufriendo, por qué tú dices, mi camino está oculto a Dios? Dios ignora mi causa. ¿Por qué tú lo dices? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han preguntado esto? Pastor, siento que Dios me ha abandonado. ¿Por qué? Porque me acaban de despedir del trabajo. Siento que Dios no está conmigo porque mi hijo está muriendo. Pastor, me acaban de diagnosticar cáncer. Dios no está conmigo, yo no lo siento conmigo. Dice Dios, ¿por qué tú dices eso, hijo mío? ¿Por qué tú lo dices? Y entonces dice, ¿acaso no lo sabes? Hijo, tú que estás sufriendo, hija, ¿acaso tú nunca lo has oído? Versículo 28. El Señor es Dios, ¿qué? Eterno, creador de los confines de la tierra. Por lo tanto, porque Él es creador, no se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es, ¿qué? Insondable. Por lo tanto, porque Él es Dios creador inteligente. Versículo 29. ¿Él qué hace? Fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos con su juventud se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en ese Dios creador tienen que nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, andarán y nunca ¿qué? Se cansarán. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que te creó es el mismo Dios que tiene el poder para sostenerte para la gloria de Él. Porque la buena obra que Él comenzó, Él la que la va a concluir y terminar en tu propia vida. Siempre que la Biblia habla de la creación, es para darte ánimos a ti. Dios lo que te está diciendo es, confía en mí. ¿Y por qué, Dios? Porque soy el creador. Si tú llegas a creer que yo creé todas las cosas, entonces vas a entender que el mismo poder que tuve y que tengo para crear es el mismo que te sostiene a ti. Y yo te puedo sanar, yo te puedo levantar, yo te puedo consolar. Yo voy a terminar la obra que comencé en ti, porque soy el todopoderoso creador. Descansa en mí. ¿Me doy a entender, mi familia? Por eso es que Isaías 43, en el mismo pensamiento, dice lo siguiente, versículo 1. Y ahora, Jacob, así dice el Señor, el que te creó. ¿El que quién? ¿Qué dice? El que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Por qué nosotros los cristianos, los seres humanos, no tenemos que temer cuando cosas difíciles enfrentamos en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó. Porque somos de Él. ¿Cómo Dios nos va a abandonar si somos su creación? ¿Cómo Dios nos va a abandonar? ¿Cómo podemos pensar que Dios no es poderoso para cumplir sus promesas si Él fue poderoso para crear todas las cosas? No tengan miedo. No temas, no temas. No tengan miedo. Incluso no tengan miedo a la vejez. Porque hay una promesa de Dios en la vejez. ¿Saben cuál es? Isaías 46:4 dice: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta la ancianidad cargaré con vosotros. Wow, cargaré con vosotros, dice. Yo lo he hecho y os seguiré llevando. Yo cargaré con vosotros y os salvaré. ¿Cuántos creen esta promesa? Ahora la pregunta es, fíjese bien, ¿en qué nos basamos nosotros para confiar de que Dios le cumpla esta promesa? Yo sé que todos creemos en esta promesa, pero ¿en qué basamos nosotros? ¿En qué nos basamos para confiar de que Dios la va a cumplir en nuestra vida en su momento? Leímos el versículo ¿qué? 4. ¿Qué dice el versículo 9 al 10 en el mismo pasaje y en el mismo sentido? Recordando de las cosas pasadas predichas,
Yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anuncio el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Amén. Porque ¿en qué nosotros nos basamos para decir de que Dios va a cumplir esa promesa de cargar con nosotros hasta nuestra vejez? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que hace que se cumpla todos los designios que Él se ha propuesto hacer. Si Dios creó todas las cosas de la nada, si Él creó todo el universo, si Él tiene tal poder, ¿cómo no nos va a cargar a nosotros en nuestra vejez, hermanos? ¿Cómo usted puede dudar de eso, hombre? ¿Cómo puede dudar de eso? No dude de Dios. No dude. Así que, ¿cómo conducirnos como cristianos en esta vida entendiendo que la creación es para la gloria de Él? Número 1, confiando en Jesús todos nuestros días. Segundo, tenemos que caminar piadosamente en Él. Es que dice los Salmos capítulo 8, capítulo 33, capítulo 104, Salmo 136 y Salmo capítulo 148. Ellos completos, todos los salmos, por eso no los vamos a leer porque son muchos salmos y son largos. Estos salmos nos afirman a nosotros que el motivo de nosotros los cristianos de alabar a Dios, de darle acción de gracias, de temerle cada día, de poner nuestra esperanza a Él, que el motivo de nosotros cantarle salmos a Él, de meditar en Él y su palabra, de regocijarnos en Él cada día y de darle gloria a su nombre cada vez que nos congregamos, el motivo de todo eso es porque Él es el poderoso que ha creado todas las cosas, incluyendo su vida y mi vida. La razón que dice la Biblia por la cual tenemos que ser piadosos ante Dios, es decir, darle gracias, alabarlo, temerle, servirle, cantarle, meditar en su palabra, regocijarnos, glorificar su nombre, ser piadoso. El motivo de ser piadoso es porque Él nos creó. Él es el Dios creador. Amén, mi familia. Usted jamás tendrá una vida piadosa ni un matrimonio piadoso ante Dios si usted no cree que Él es Dios creador y usted es su criatura. ¿Por qué? Porque ser criatura, entenderse criatura, implica depender totalmente de aquel que lo creó. Si usted no cree que Dios es Dios creador, si usted no se ve criatura de Dios, ¿quién va a ser su Dios? Usted. Desde el momento que usted cree que usted es producto de la evolución, desde el momento que usted piensa que usted es producto de la invasión extraterrestre, usted entonces está tergiversando la gloria de Dios. Y por lo tanto usted ya no se va a someter a Él ni se va a sujetar a Él, porque Él no es su creador, sino que usted se va a someter a la ciencia o a su propia opinión. El Dios suyo va a ser usted mismo. Por eso es que la creación es un tema de fe en la Biblia. Y en tercer lugar, ¿cómo tenemos que conducirnos en esta vida entendiendo toda la creación de Dios? Tenemos que vivir seguros en el amor de Dios por nosotros. Mire, y aquí sí le pido que preste toda su atención para concluir. Mire, hemos dicho de que Dios no creó las cosas de manera forzadas. Él las creó con toda libertad. Amén. Nadie le dobló el brazo a Dios para Él crear las cosas. Él no necesitaba crearnos a nosotros. Él no necesitaba de nosotros. Él no tenía la obligación de crear nada, porque Él es autosuficiente por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué nos creó a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque Él quiso. Pero, oiga, ¿qué significa eso? Porque Él quiso. ¿Sabe qué significa? Que porque Dios quiso que usted existiera, usted existe. Dios lo quiso a usted. Por eso lo creó a usted. Porque Dios lo amó a usted antes de crearlo a usted. Dios lo quiso a usted. Y por eso Dios lo creó a usted. Hermanos, amigos, Dios le ama. ¿No es eso maravilloso? Que Dios nos creó porque nos quiso. Por eso Él nos creó. Antes de crearnos, antes de hacer algo, nos quiso y por eso existimos.
En otras palabras, Dios nos creó para hacernos el objeto de su amor. Y todavía sí dudamos de Él. Dios te ama a ti. Dios te ama, Dios le ama a usted. Dios le ama a usted, Dios le ama, pero ¿cuánto le ama a Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa si usted se cree solo o sola, no importa si tiene problemas o no tiene problemas. Usted existe porque Dios lo quiso, porque Dios lo amó, es que usted existe. Dios le ama a usted y Dios no lo dejará solo a usted. Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Por eso es que Tito capítulo 3 versículo 4 al 6 él dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, oiga, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Él para mostrar su amor? nos salvó. ¿Qué hizo? Si usted este día está acá, entienda que Dios le está demostrando cuánto Dios le ama a usted. Porque ¿para qué Dios lo trajo a usted? Ahora, para salvarlo. Porque lo ama. La pregunta es, ¿cómo usted se puede salvar hoy, este día? ¿Cómo usted puede recibir el regalo de la vida eterna? Dice una vez más el versículo 5 de corrido, dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús el Mesías, nuestro Salvador. La salvación no viene por la confianza en amuletos. La salvación no viene por la práctica de alguna religión. La salvación no viene por usted tratar de ser bueno cada día. La salvación viene cuando usted, en arrepentimiento de sus pecados, usted cree que Jesús es su único y suficiente Dios salvador de su vida. La salvación es por creer, es por fe en Jesús. Por eso que si usted ha venido hoy, entienda, Dios lo trajo para hacerlo el objeto de su amor, para salvarlo. Déjese amar por Dios. ¿Cómo? Arrepiente de sus pecados hoy, ahí en su asiento. Arrepiéntase. Ahí mismo arrepiéntase. Dígale a Dios: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Señor, de verdad me arrepiento. Yo reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú eres Dios salvador y que nadie más me puede salvar si no es tú. Así que sálvame, oh Dios. Sálvame, Padre. Sálvame. En el nombre de Jesús, sálvame. Es que si usted le ruega a Dios por salvación, dice la Biblia, que un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a despreciar. Así que, a manera de resumen, ¿qué hemos aprendido en este último punto? Como usted lo verá en pantalla. Porque Jesús es el Dios todopoderoso, creador del universo. Y porque para Él y su gloria fuimos creados. Número 1, confiemos en Él cada día. Número 2, vivamos piadosamente para Él. Y número 3, no dudemos nunca ¿de qué? De su amor por nosotros. Hermanos, solo para concluir, quiero darle un detalle muy importante. Miren, ¿sabe usted cuál es el versículo más atacado en toda la historia de la humanidad? El versículo más atacado en toda la historia, Génesis 1:1, que dice: en el principio creó ¿quién? Elohim, Dios, ¿el qué? Los cielos y la tierra. Ese es el versículo más atacado y que se busca desvirtuar de toda la Biblia. ¿Por qué, pastor? Por lo siguiente: porque si usted elimina de la fe de una persona que Dios es creador, entonces usted elimina de esa persona el sentimiento o la obligación que Él tiene como creación de sujetarnos a los mandamientos y la voluntad de Dios. Usted elimina de la mente de una persona que Dios lo creó a esa persona, y esa persona vivirá libertamente, sin sujetarse a Dios. Porque nosotros nos sujetamos a Dios porque Él ¿qué? Nos creó. Por eso es que es el versículo más atacado. Por eso es que las teorías de la evolución, que las teorías de los extraterrestres dañan nuestra fe, porque cambian nuestra percepción de Dios. Es que claro, uno llega a decir: bueno, pero si Dios no me creó, entonces no existe tal Dios. Así que yo soy el dueño de mí mismo. Así que ¿para qué voy a andar cumpliendo yo con la Biblia? Pues no, hombre, yo no estoy cumpliendo con la Biblia. Yo soy mi dueño. Yo soy inteligente. Yo soy producto de la evolución. ¿Me voy a entender, mi familia? Entonces,
Por eso usted debe de creer en la creación. Ahora, pastor, pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios creó todo lo que Él creó, que Él dice que creó, en 6 días? ¿Cómo podemos comprobarlo, pastor? Hay un versículo espectacular que lo dice literalmente. Marcos capítulo 10, versículos 5 al 6. Jesús dijo, hablando del matrimonio, que le preguntaron que si había matrimonio en el cielo. Él dijo lo siguiente: Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, pero desde el comienzo de la creación los hizo varón y hembra. ¿Qué dice el versículo 6? Pero desde el ¿qué? El comienzo de la creación, ¿cómo los hizo Dios? ¿Cómo los creó? Ahí la palabra hacer es crear. Está diciendo lo siguiente, mire, ¿acaso, lea bien, acaso el versículo dice, pero desde la creación los hizo, los creó, varón y hembra? ¿Así dice? Ahora, gramaticalmente es correcto decir, desde la creación los creó, varón y hembra, ¿es correcto decirlo? Sí, pero no lo dijo así Jesús. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Desde el qué? El inicio del qué? De la creación. ¿Cómo los creó? Dice la Escritura. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Porque la palabra comienzo acá es diferente a hacer, a crear, a creación. La palabra comienzo aquí es arqué, que es punto de partida, primera causa, comienzo y origen. Y la palabra creación es tisis, es decir, ya el hecho creado. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Lo que la Biblia está diciendo es que desde el origen, desde la primera causa, es decir, desde el día 1 de la creación, desde que Dios comenzó a crear, en todo caso Jesús comenzó a crear, Dios, ¿cómo los creó a los seres humanos? Varón y hembra. Es decir, desde el inicio de la creación, Dios creó al hombre y la mujer. Pero entonces, ¿en qué día Dios creó al hombre y la mujer? Sexto. Antes, ¿qué creó Dios? Los mares, los cielos, las estrellas, las plantas y los animales. Entonces fíjese bien, si Dios dice que desde la primera causa, desde que todo creó con la palabra de su poder, si Él creó al ser humano, es porque también creó todo lo anterior a Él. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que no hay posibilidad de creer en la evolución, porque desde el inicio, desde el primer día, Dios creó todas las cosas. ¿Me doy a entender, mi familia? Dios, aquí Jesús está cerrando totalmente toda posibilidad mental de creer en la evolución. ¿Por qué los cristianos entonces creemos en la creación? Porque no solamente mi Jesús lo creyó, es porque Él dice que Él lo hizo. ¿Quién soy yo para refutar a Jesús, hermanos? ¿Quién es usted para refutar a Jesús? Usted puede decir, sí, pastor, pero yo creo en la evolución. Está bueno, créalo. Pero ¿quién es usted para refutar a Jesús cuando Él dice que todo fue creado, incluyendo el ser humano? ¿Quién es usted para refutar a Jesús? Si Él fue el creador de todas las cosas. Así que, hermanos, goces en el Señor. Goces en este día. ¿Por qué? Porque usted fue creado en Él, por Él y para Él. Alabemos siempre entonces la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a orar ahora.